Hola, alístate porque en segundos inicia el mensaje que Dios tiene preparado para ti hoy. Hoy quiero compartirles un tema para entrar en materia rápidamente que se llama ¿qué hacer cuando no veo opciones? Ahí ya le puede decir la persona que está a su lado. ¿Qué hago cuando no tengo opciones? ¿Cómo puedo reaccionar? ¿Qué puedo hacer cuando no tengo ninguna opción? Porque de seguro en estos momentos alguno puede estar pensando, no, yo ya no veo más para dónde. Yo creo que de aquí sí no salgo. De esta no nos paramos. Pero yo quiero invitarle hoy con esta palabra para que usted tenga esperanza y pueda levantarse con fuerza para decir algún día: Padre, gracias porque me diste la salida, la que nunca vi. Entonces, no sé cuántos de ustedes que han dado consejería o que han estado con personas les ha pasado que llegan personas con preguntas o con quejas de este tipo, como por ejemplo: pastor, lo que pasa es que yo estoy aquí porque mi matrimonio está mal. La verdad es que yo ya no sé ni qué hacer. He orado por mi esposo, por mi esposa, y no quiere cambiar. Llevo años luchando con lo mismo. ¿Qué puedo hacer? O quizás llegan personas que te dicen: pastor, mi hijo está rebelde, está consumiendo droga, ya no quiere saber nada de Dios, pero lo hemos levantado conforme a la palabra de Dios. Y lo siento que está aislado y está perdido, no tiene sentido, no tiene propósito. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para ayudarlo? Ya no sé cómo manejar esta situación. Alguien de pronto podría decirte: es que usted es el sexto consejero que tengo en mi vida. Yo no creo que usted pueda hacer algo por mí. Yo no creo que sus palabras puedan llegar al corazón de mi familia o de mi corazón. Y yo no puedo creer que tenga que resignarme a ser infeliz el resto de mi vida. O algunos están diciendo: ya lo probé de todo, fui donde los brujos, fui a que me leyeran las cartas, fui a que me leyeran el tabaco, el café, pero nada me ha funcionado. Es decir, ya no tengo opciones, ya no veo para dónde más seguir. Y de seguro alguno de los que está aquí puede estar pasando por esa condición. Ya ha pasado y ha probado de todo. Por eso titulé este tema hoy: ¿qué hacer cuando no veo opciones? Y me voy a basar en el texto de Marcos capítulo 5, del versículo 21 al 36. Aquí hay dos historias muy interesantes que quizá están entrelazadas, pero no tienen muchas cosas que ver la una con la otra. Y quiero hablarles un poquitico de esto porque hay algo que los caracteriza. Te vas a dar cuenta ahora, y es la condición de desesperación que tienen ambas personas. ¿Y por qué siento hablar de esto hoy? Porque en el transcurso de la semana, al visitar a tantas familias, nos damos cuenta que hay situaciones donde la gente literal ya no tiene para dónde más pegar. Es como que han intentado de muchas formas, pero llegaron al punto donde se encontraron con un muro que no los deja avanzar. Entonces estas dos historias no tenían nada en común, pero en algún punto se encuentran. En algún punto algo los va a juntar. Y esto me lleva a pensar en las enormes diferencias que podemos tener con la cultura, con la economía, con el nivel de educación. Pero hay algo que siempre, a pesar de que somos tan diferentes, que algunos estamos en una posición y otros en otra, y hay algo que siempre nos junta, y es la cruz. Vamos a la cruz, pero vamos a la cruz a través de dos componentes, y es el dolor y el sufrimiento. Algunos podrían estar tentados a decir: no, momentico, pastor, o sea que yo tengo que pasar por el dolor y el sufrimiento para llegar a Jesús. En ocasiones. Y vamos a leer el texto para que ustedes se den cuenta de cómo estos dos se complementan, y al final vamos a llegar a la mejor conjetura. Entonces, Marcos 5 del 21 al 36. Aquí en la pantalla va a aparecer otra versión. Tratemos de ir viendo cómo nos nivelamos. ¿Listo? Empiezo entonces diciendo: Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Aquí vamos con el primer personaje, Jairo, ¿cierto? Jairo, que está aquí. Muy bien, tenemos el primero. Cuando vio a Jesús,
cayó a sus pies. Tengan eso ahí presente. Cayó a sus pies. Le rogó con fervor: mi hijita se está muriendo. Dijo: por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud, hacía 12 años, que sufría de hemorragia continua. Había sufrido, aquí aparece la segunda persona de esta historia. Entonces, el primero es Jairo. La segunda es la mujer que llevaba 12 años sangrando. Había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había huido de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó: si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. En el versículo 30, Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron: mira la multitud que te apretuja por todos lados, ¿cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando hacia alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Versículo 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Y se acabó su sufrimiento. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús, en el versículo 36, oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Versículo 38. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. El versículo 39. Entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña está muerta. Perdón, la niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y dijo: Talita cumi, que significa: niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido, y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Listo. 2 historias. 2 historias que están entretejidas. Quizá alguno de ustedes puede pensar: no, es que no, ahí no hay nada que tengan que ver. Pero sí tenía mucho que ver. La hija de Jairo tenía 12 años, pero la mujer tenía 12 años también, pero sangrando. Es muy posible que cuando la niña nació, esta mujer empezó a sangrar. Ninguno de los dos sabía qué hacer, ya no tenían opciones. Eso es precisamente lo que pasa con la vida de nosotros los cristianos. Llegan momentos en la vida donde las coyunturas nos toman, nos aporrean, nos tiran al piso las circunstancias, los problemas. Volvemos a levantarnos, volvemos a caernos, y hasta que un día decimos: me doy por vencido, ya no puedo más, esto es demasiado para mí, se acabó mi vida y definitivamente lo mejor que me puede pasar es que me vaya de este mundo. Y algunos empiezan a sufrir de ansiedad, de depresión y de 1000 cosas, de inseguridades, baja autoestima, etcétera. No ven más opciones. Jairo lidia con una hija al borde de la muerte, en una época donde quizá no había la medicina suficiente para sanarla. Y esta mujer, con un flujo constante de sangre, había visto a todos los médicos posibles, o quizá curanderos. Lo había gastado todo sin encontrar sanidad. Y dice el texto que cada vez esa mujer iba de mal en peor. Aquí voy a abrir un paréntesis, de lo cual habló el pastor Aimer hace 8 días. Todas las puertas que tú abras con los brujos, con los adivinos, con la lectura de cartas, del tarot, todas esas puertas que tú abras, tú sabes que no va a traer nada bueno a tu vida.
si tú abres esas puertas, tu estado va a ser peor que el anterior. No permitas ir donde personas que te adivinen la vida, el futuro, y que te digan que algo va a pasar, porque esa no es tu primera opción, ni la última. Ve a Jesús. Ve a Jesús. Porque quizá muchos de nosotros hemos cerrado en el camino buscando 1000 opciones y nos damos cuenta que ni esas opciones van a llenar el corazón. Yo creo que en un momento ambos vinieron no buscando un milagro, sino que quizás estaban queriendo con su corazón arrodillarse y decirle: Señor, mira, aquí estamos, esto es lo que somos, estamos mal. Ambos vinieron a Jesús como su último recurso, cuando Jesús debería ser nuestro primer recurso. Porque si ustedes se dan cuenta, esta mujer buscó primero ayuda y su última opción fue ver a Jesús. Si Jesús no hace nada por la hija de Jairo, se muere. Y si no hace nada por la mujer con el flujo de sangre, probablemente muere, porque nadie que sangra de esa forma está sano completamente. Son 12 años sangrando, y esto científicamente puede producir incluso una anemia severa que puede debilitar el cuerpo hasta el punto en que le quita la vida. Entonces yo me pongo en el papel de esta mujer y Dios mío, ¿cómo pudo haber sufrido? Jairo y la mujer aparentemente no tenían cosas en común, pero si leemos bien esta historia, nos damos cuenta que si hay algunas. Por ejemplo, Jairo, cuando llegó donde Jesús, se postró de rodillas, cayó de rodillas delante de Jesús. Y cuando la mujer llegó, no necesariamente llegó de rodillas, pero luego terminó postrada de rodillas. Y lamentablemente a veces tenemos que pasar por la dificultad para terminar arrodillados delante del Padre a través del dolor y el sufrimiento. Porque el dolor y el sufrimiento tienen la capacidad de doblegar nuestros egos orgullosos e insensibles. Y la verdad es que de rodillas es la única forma segura de acercarnos delante de Dios. Es la única forma que tú tienes de decirle: Señor, esto es lo que hay. No estoy hablando solamente del ejercicio físico de arrodillarse, estoy hablando de tu corazón. Hay una historia que dice que 2 personas le pagaron a un entrenador, a un escalador profesional, para que lo llevara a la montaña Everest, al monte Everest, la montaña más alta del mundo. Y en medio de todo esto encontraron un pequeño llano. Entonces ahí uno de ellos se levantó para tomar una foto y el guía lo jaló fuertemente y con violencia y cayó de rodillas y le dijo: hermano, de rodillas es la única forma segura por la violencia y la fortaleza de los vientos. Es decir, si no está de rodillas, muy probablemente un viento se lo va a llevar y lo tira al abismo. Y él le dijo: de rodillas es la única forma segura. Y es lo mismo con Cristo. La única posición segura delante de Dios es humillarnos delante de Él. Estar arrodillados simboliza tu humillación. Ninguna de estas 2 personas, ni Jairo ni la mujer, vinieron a Jesús demandando el milagro. Ellos llegaron con un corazón contrito y humillado, y de esa manera es como nos acercamos a Dios. Como dice en el Salmo 51, en el versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, pero al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es nuestra forma de llegar a los pies de Cristo, humillados. A mí me parece que esta historia es tremenda, porque es como imaginarnos que llega Jesús, te postras, Jesús ve tu corazón y accede a ir contigo a tu casa, como pasó con Jairo. Dice el texto que Jesús comenzó a caminar con él, y en el camino viene una mujer que lo toca. Jesús se detiene para preguntar quién lo tocó. Miren la urgencia que tenía Jairo, pero Jesús se detiene porque alguien lo tocó. Los discípulos le dijeron: pero ¿cómo así? Tú ves que todo el mundo te está apretando, ves a todo este montón de gente
Y vas a preguntar quién te tocó. Eso es una locura. O sea, ¿a quién se le ocurre preguntar eso? Entonces imagínense, eso fue lo que sintieron los discípulos. ¿Qué sintió Jairo desesperado cuando le estaba clamando a Jesús? Vamos, 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 no se detenga ahí, corramos porque mi hija se está muriendo. Vamos caminando a mi casa con Jesús. Y Jairo quizás se preguntaba, ¿te vas a detener en serio? Mi hija se está muriendo y te vas a poner a hablar con alguien cuando te pedí que sanaras a mi hija. No te interesa, no me interesa ni siquiera quién te tocó. Por favor, sálvala, es lo único que me importa. Pero Jairo no se quejó. Tal vez él sabía que dependía de Jesús y no quería poner en riesgo su milagro. Por eso se esperó. Pero en esa espera vinieron de la casa de Jairo y le dijeron: ya no hay nada que hacer, Jairo, tranquilo, ya su hija murió. ¿Para qué molesta más al maestro? Ya, deje esa cosa, ya no hay nada más que hacer. Ya su hija está muerta. Y eso debería dar rabia para alguno de nosotros como padre. Me imagino la impotencia que podemos sentir. ¿Cómo así? Que alguien te diga que ya no molestes más al maestro porque tu hija murió. Yo me imagino a Jairo diciéndose a sí mismo: ¿y ahora qué voy a hacer? Es mi hija. Ya no sé qué hacer, se me acabaron las opciones. Ella solo tenía 12 años. Me imagino el dolor que sentía. Y me voy a detener acá un momento para hacer un resumen de algunas de las cosas en las cuales quiero profundizar un poco. Aquí hay 4 cosas que nos enseña esta historia que yo quiero que usted por favor se lleve a su casa. La primera: cuando no tengo opciones, por lo menos sé dónde ir. Grábate eso en tu memoria. Si ya no tienes opciones, ya ahora sí sé dónde ir, y es a Jesús. Si esa es tu condición actual, que ya has buscado 1000 cosas, 1000 opciones, ya sabes dónde ir. Lo segundo es que cuando voy donde Jesús, necesito ir con un corazón contrito y humillado, no con orgullo. Con un corazón contrito y humillado, no cuestionando ni demandando. Jesús mismo en el monte Getsemaní, no sé cuántos recuerdan esto, pero él fue donde el Padre y se arrodilló, se humilló delante del Padre, porque esa es la forma de decirle a Dios que nos sometemos a Él y a su señorío. Pero a veces llegamos como que no la sabemos todas y decimos: Jesús, ¿sabes qué? No pasa nada, todo está bien, mi vida está en control. Pero el Señor desea que nosotros vayamos a Él, pero con nuestro corazón como es, de la forma correcta. Tercero, cuando Dios parezca entretenido, como le pasó a Jairo, que probablemente pensó que Jesús no le había hecho caso por estar entretenido con aquella mujer, recuerda que Dios sabe lo que está haciendo. Nunca llega tarde, no cometió errores y no los va a cometer. No te detengas a pensar: ¿y por qué Jesús llegó tarde? ¿Por qué no respondió? ¿Por qué se tuvo que morir mi familiar? ¿Por qué llegó tan tarde a mi restauración? ¿Por qué y lo otro? No te detengas a pensar por qué, porque Él nunca llega tarde. Él llega a tiempo. Cuarto, Jesús nunca está deprisa. Y nuestra tendencia es a creer que si nosotros decimos: ya, concédeme esto ya, entonces Él corre y de una, listo, hágale, ¡tim!, hecho. Y a veces no funciona así. Jesús no estuvo de afán con Jairo y tampoco lo estuvo con Lázaro. Incluso llegó 2 días tarde, porque Él tiene el control de todas las cosas. Cuando Jesús parezca que no está haciendo nada en tu vida, recuerda: Él nunca ha estado deprisa, no lo va a estar contigo ni con ninguno de nosotros. Él va a obrar, Él lo va a hacer, Él se va a mover, hará milagros y va a caminar a tu favor siempre, pero no a tu tiempo. Esa bendita maña que tenemos nosotros los hijos de Dios de querer torcer el brazo de Dios, querer decirles que se tiene que hacer a mi amaño, a mi antojo. Y confundimos a veces la palabra cuando dice: pide y se os dará, pero no en esa forma. Dios tiene el control de todas las cosas, nada se ha escapado de Él, ni un solo detalle, pero nosotros queremos acomodar todo a nuestro antojo. ¿Y qué tal si esperas? Entonces aparentemente ya murió la hija de Jairo, y nos vamos a quedar aquí hablando un poquitico de esta mujer que estaba sangrando,
porque esta historia es muy triste. Estoy hablando de 12 años sangrando. Como les mencioné hace un momentico, posiblemente esta mujer ya estaba físicamente débil y emocionalmente devastada, como que quizá ya no le queda esperanza alguna. Y cuando nos sentimos así, no sé si les ha pasado, que nos sentimos emocionalmente devastados, como que ya sin fuerzas, esto afecta nuestra vida por completo, nuestras relaciones, nuestras finanzas, nuestro futuro, nuestra familia, nuestra vida espiritual y emocional, es mejor dicho, todo. Pero esto que estaba viviendo ella era peor todavía, porque según la ley de Moisés en Levítico 15, una mujer que sangraba era impura y no podía entrar al templo. ¿Esto qué quiere decir? Que muy posiblemente esta mujer dejó de entrar al templo por 12 años. Es como si te dijeran a ti: tú no puedes entrar a tu iglesia porque estás impuro, y por 12 años no puedes entrar. Eso es gravísimo. Ella estaba sangrando, todo lo que tocaba quedaba inmundo según esta ley. Es como si dijéramos: no, un momentico, donde yo me siente usted no se siente, donde yo vaya usted no vaya, porque contamina todo. Imagínense la discriminación que pudo haber sentido esta mujer. Podríamos decir que era una mujer solitaria y que quizá ni siquiera tenía marido, porque son 12 años sangrando. ¿Quién quiere casarse con una mujer así? Seguro tenía miedo y se sentía abandonada. Y es muy posible que sea la situación de muchos aquí. Quizá no estás sangrando. Gracias a Dios hoy tenemos avances tecnológicos, científicos, que ya quizá la gente no sangra por tantos años. Pero es muy posible que alguno sí se sienta cansado y se sienta drenado, enfermo, devastado. Incluso puede haber alguno que tenga una situación la cual teme hablar porque tiene miedo de que alguien se entere y que te vea impuro y te juzgue. Es posible que temas que la gente se entera que tu hijo está en las drogas, y a veces no lo decimos por temor a que digan: no se supone que usted es una persona de Dios, usted debería tener sujeta a su familia a Cristo. Es posible que alguno se sienta así, o que su hijo prefirió personas del mismo sexo y te sientes avergonzado y no quieres que nadie de la iglesia se entere porque te da temor de que te juzguen, o porque no hiciste bien el papel, porque es culpa tuya y no lo educaste de manera correcta, qué sé yo. O que quizá tú mismo que estás aquí hoy estás luchando con eso. O te diste cuenta que tu esposo o tu esposa está en una condición de adulterio y tiene miedo de confesárselo a alguien porque lo van a juzgar. O quizá está consumiendo alcohol y no sabe cómo salir de esto. No sé, posiblemente todo eso te ha llevado a la ansiedad y al dolor y te paralizó el temor, como posiblemente pasó con esta mujer. Son muchas las cosas que pasan cuando nosotros no vamos a la persona correcta. Y una de las cosas de las cuales tenemos que cuidarnos es que, aunque todos experimentamos dolores, temores, no debemos permitir que el temor gobierne nuestra vida. Si eso es lo que está pasando en tu corazón en estos momentos, tienes que eliminarlo de tu vida ahora mismo, porque el temor te anestesia. Esta mujer quizá pudo estar atemorizada por 12 años, eso es mucho tiempo, pero un día quizá dijo: ya no me voy a dejar paralizar más por el temor y voy a ir a Jesús. Y me acuerdo que hace unos días una chica se me acercó, como de 12 años, y me dijo: pastor, estoy frustrada, 12 años, y me dijo: es que yo quiero acercármele a esta niña, pero no soy capaz, tengo mucho miedo de que me rechace. Y para mí era dulce escuchar esto, pero también era como: ella está luchando con el temor. Entonces yo le dije: toma el paso ya, ve, corre, no tengas ningún temor, piensa lo mejor de esa persona, ve y abrázala y exprésale tu corazón. Y como a los minutos volvió: tenías razón, pastor, lo logré, me aceptó, me abrazó. Y ahora son amigas. Porque el temor hace que tu vida pierda el norte, te quita la identidad, no sabes ni a qué perteneces ni quién eres. Y a veces Dios tiene que dejarnos en la vida que probemos y que tratemos, que nos estrellemos, porque quizá es la forma en que nos acercamos a Él. Dios debería ser nuestra primera opción, pero regularmente termina siendo la última. A veces es como si dijéramos:
yo puedo manejar mi vida, yo creo que todo esto está en control. Y el orgullo nos lleva incluso a pensar que tenemos los recursos para pagar a los médicos, que tenemos la fuerza, pero cuando ya no tenemos nada y si decimos, bueno, me queda Jesús, la última opción. Y una de las razones por la cual la gente no confiesa o no va donde un consejero para hablar de sus situaciones es porque es más importante el qué dirán que el que yo soy. Y cuando le damos prioridad al qué dirán, vamos a callar todo, vamos a vivir dobles vidas. Pensamos a veces incluso, ¿qué va a decir el pastor si le cuento esto? Que llevo 35 años en la pornografía. ¿Qué va a decir el pastor? ¿Y qué va a decir si lo dice por nombre propio? No, yo no me puedo arriesgar a esto. Y lamentablemente guardar la apariencia es más importante que la sanidad para muchas personas. Bueno, en aquella época había una costumbre, por eso me puse esta pequeña bufanda. La encontré por allá y uy, esto es perfecto para el ejemplo. En aquella época era muy común que los rabinos usaran como una especie de tola. Esto es mucho más largo, llega casi hasta los tobillos y tiene 4 flequitos. Este tiene 5. Algunos tenían una bolita, algunos tenían unos rulitos y básicamente esto de alguna forma les daba autoridad. Había la creencia de la gente en ese entonces que si tocabas a una de estas personas que eran especiales, ungidas y espirituales, quizá te podía sanar, aunque fuera el borde de ese fleco. Posiblemente te podía sanar. La Biblia textualmente no lo dice así, pero yo creo que esta mujer, por esta creencia, decidió ir donde Jesús y tocar su manto. A veces el temor nos bloquea y nos quita las opciones. Y ella quizá por mucho tiempo no vio opciones más. Pero tenemos la respuesta en Jesús, iglesia. Tenemos la respuesta en Jesús. A veces nuestro pecado nos aleja y pensamos que Jesús no puede sanarnos ni hacernos nuevos, y eso es una mentira que el enemigo nos hace creer en el corazón. No hay ninguna opción. Usted es pecador y como pecador se va a morir. Todo lo que usted hizo en el pasado, mijo, lo va a perseguir por toda la vida. Si usted asesinó a alguien, usted va a tener que pagar eso toda la vida y lo va a recordar en su mente todo el tiempo. Y eso es una mentira que el enemigo nos hace creer, porque sí hay opciones. Y la opción primaria es que Jesús nos perdona, nos levanta y nos quita el peso de la culpabilidad, de la vergüenza, para decirnos, ustedes ya no tienen que correr con eso. Deja ese pasado atrás. Hay una opción mejor y es vivir conmigo en el presente y en el futuro, en el propósito que yo tengo para ti. Pero a veces seguimos corriendo con las piedras y el costal en la espalda y todavía recordando el pasado. Y escucho a muchas personas, ay, es que si no se hubiera casado con él, eso ya es pasado. Ahora hay que vivir el presente. Pero es que me dañaron, me hirieron. Sí, claro, lo entendemos, pero eso fue el pasado. Hay otra opción, y es saltar la ofensa y seguir a Jesús. Es tu decisión. Esta mujer estaba muy posiblemente a la periferia, como lejos, como a las afueras. Estaba como alejada, no estaba dentro de la muchedumbre donde estaba toda la gente. Pero un día ella se acercó, y es muy particular porque se supone que era una mujer impura. Ella se empezó a abrir paso seguramente dentro de la gente, y a lo mejor empezó a tocar la gente para poder entrar hacia donde estaba Jesús, porque las cosas buenas pasan cerca de Jesús, no lejos. Por eso es que en tu caminar cristiano a veces no estás viendo lo que Jesús quiere que tú veas, porque estás a la periferia, estás lejos, a las afueras. En la periferia las cosas no ocurren, pero en la cercanía con Dios, sí. En la cercanía con Dios, sí. ¿Tú quieres ver cosas grandes en tu vida? ¿Quieres ver grandes cambios en tu vida? No estés más a la periferia. Acércate y hazte camino dentro de la muchedumbre, y acércate a Jesús. Acércate a Jesús. Y estaba pensando en algo.
Muchas personas no han visto muchas situaciones mejorar en su vida porque todavía creen que en la posición en la que están Dios los va a bendecir. Y yo tengo que hablar esto hoy. Tú no puedes estar con un pie aquí y un pie allá. Tienes que tomar una determinación y asegurarte de que la determinación que tomaste es para seguir a Jesús. Y una vez sigas a Jesús, vas a empezar a ver las cosas buenas que ocurren ahí. Pero no esperes pedirle bendición a Dios cuando estás lejos. Y eso es una condición que tenemos casi todos los seres humanos. Clamamos a Dios y pedimos: Señor, dame, dame y dame. Pero estamos muy lejos. Le estamos gritando desde la montaña y Jesús es del otro extremo: dame, dame. Y quizá le está esperando como: pero ven, acércate un poquito más a mí. Yo quiero saber más de ti. Si Jairo se queda en la periferia, nada hubiera ocurrido. Lo mismo hubiera pasado con esta mujer si se queda en la periferia. Ella decidió abrirse camino e ir donde Jesús. Es decir, las opciones están. Cuando no tienes opciones, tienes que abrirte paso entonces dentro de la multitud. Y si te dejas gobernar por el temor, se van a alejar de ti cada vez más las opciones. Porque si te dejas gobernar por el temor, perdiste la batalla. Una vez le preguntaron a mi esposa, unos años atrás: Catalina, ¿quieres continuar con tu esposo? Y en ese momento, unos segundos de terror, de misterio, y yo dije por dentro: donde diga que no, Dios mío. Y le preguntaron: ¿deseas continuar en este proceso con tu esposo? Este proceso de restauración. ¿Quieres pasar los próximos años en este proceso duro y difícil que viene? Y mi esposa, desesperada y desesperanzada, con mucho dolor en el corazón, fue a su única opción, a Jesús. Le consultó, oró, y después llegó y nos dijo: sí, quiero continuar, porque creo en la restauración de mi esposo. La única opción fue Jesús. Ella pudo haber ido a consultarlo con otras personas. Hubiera quizá tomado la decisión de no seguir, porque a veces hay opciones que no son buenas. Y en Santiago 4, el versículo 8 dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Tú tienes la opción. Él no te va a menospreciar ni te va a despreciar. Acércate a Jesús, consúltale, ten una relación personal con Él. Ya no te creas un cristiano cuando no tienes una relación con Jesús. Vive de verdad a Jesús, predica de verdad a Jesús, que la gente pueda ver en ti a Jesús, que lleves a la gente a Jesús. Pero quizá algunos pueden estar diciendo de ti: tiene más cristiano don Rafael, el de la carnicería, que salió y acuchilló a un señor estos días. Eso es un ejemplo muy cruel, ¿cierto? Pero lo que quiero decirles es que tienes que ir a esa primera opción. Jairo y esta mujer se acercaron a Jesús y Jesús se acercó a ellos. Lo tremendo de todo esto es que ellos dieron un paso y dijeron: sabes, te necesitamos como nunca en la vida. Y la respuesta de Jesús fue: ok, si ustedes me necesitan a mí, yo voy a ir con ustedes. Porque con los dos caminó y a los dos les dio sanidad, les dio su milagro. Él respondió a la necesidad que ellos tenían y el resultado fue su milagro. Tienes que dar el paso y yo te garantizo que muchas cosas buenas van a pasar. Esto no es una promesa falsa, esto está sustentado por la palabra. Si te acercas a Cristo, muchas cosas buenas van a pasar en tu vida. Gracias, Pastor Aime. Yo sé que tenemos un Dios que solamente sabe dar buenas dádivas y bendiciones, pero esas cosas ocurren cerca de Jesús. Entonces, hago un pequeño paralelo acá.
Por muchos años estuve clamándole a Dios, por muchos años, cuando no tenía mi vida conectada con Jesús. Ahora entiendo muy bien lo que pasó en ese entonces, pero muchos años le pedí al Señor que me respondiera oraciones que le hice por años. Por ejemplo, cuando ya estaba casado con mi esposa, no teníamos a Jesús dentro de nuestra casa, y era muy tremendo porque le pedía: Señor, ¿hasta cuándo vamos a seguir viviendo esta miseria en la que estamos? Esta pobreza que no nos deja. Mis hijos en los primeros años tuvieron que llevar del arrume por la pobreza en la que vivíamos. ¿Hasta cuándo, Señor, tú me vas a responder? ¿Cuándo me vas a dar un buen trabajo? Pero estaba muy lejos de Dios. Yo quisiera pensar que en ese momento Él tenía preparado para mí 1000 cosas buenas, pero mi corazón estaba muy lejos de Él. Cuando conozco a Jesús, que tengo mi primer encuentro con Él, que fue maravilloso, yo empiezo a ver el proceso de restauración que Dios hizo en mi vida. Eso incluyó todo, porque Dios obra de manera integral. No solamente toca un área de tu vida, Él trabaja en todo. Y yo recuerdo que empezó Dios a cambiar muchas cosas en nosotros. Primero nuestro corazón, nuestra relación matrimonial, la relación con nuestros hijos, restaurando 1000 cosas. Y también empezó a restaurar nuestras finanzas, porque Él tiene el poder y desea que tú seas una persona bendecida. Pero muchas veces estamos muy lejos de Él y no vemos lo que Él quiere hacer en nosotros. Es más, muchas personas en consejerías se dan cuenta de todo lo que Dios ha hecho en la plena consejería. Es decir, no se dan cuenta de que Dios los está bendiciendo, levantando, prosperando, que está tocando a su familia. No se dan cuenta. Yo quiero, para orar por ustedes, terminar diciéndole lo siguiente: clamar a Dios mientras vivo fuera no funciona. Clamar a Dios mientras estás lejos no funciona. Yo puedo vivir cerca de la iglesia y estar muy lejos de Dios. Es más, puedes poner un colchón aquí dentro de la iglesia y estar 100% apartado de Dios. Por eso muchos no saben qué hacer cuando no ven opciones y están lejos del Padre. Y yo no sé cuál sea la situación y la condición que cada uno está padeciendo, está viviendo hoy. Lo que sí les quiero decir es: dile al Señor: Señor, yo no sé qué hacer, ya no sé qué más hacer. Perdóname si he buscado 1000 opciones, pero hoy vengo a ti y pongo mi confianza en ti, para que hagas como quieras en mi vida, como quieras, como dijo Jesús cuando se acercó al Padre y le dije: si quieres pasa de mí esta copa, pero bueno, si no, haz tu voluntad y no la mía, porque siempre habrá respuesta. ¿Qué tal si se ponen sobre sus pies un segundo? Yo quiero orar por ustedes, quiero darles esperanza, porque aquí está el Señor. Él está aquí precisamente para decirte que Él es la primera opción en tu vida. No busques más. Alguien me dijo hace poco, me dijo: no, pero es que mira, ¿sabes qué? Yo fui y leí las cartas, me leyeron las cartas y eso me dijeron de todo. Y yo dije: no, es que esto es real. Y yo le hice una pregunta: ven, ¿y cómo te sentiste después de que te leí? Me sentí muy mal. Esta persona me dijo que sentía una pesadez en su corazón. Es que cuando buscamos opciones que Dios no aprueba, nuestra vida va a ir de mal en peor. Pero cuando buscamos a Cristo y le damos prioridad a Cristo, nuestra vida va de mal en mejor. Siempre. Padre, yo oro por cada uno de los que están aquí, Señor. Cualquiera de las situaciones que estén viviendo y padeciendo, toma el control de ellos, Señor. Si hay alguno de ustedes que quiera ser ministrado por alguno de los líderes o pastores, no se mueva de su puesto. Levante su mano.
si quieres que vayan y oren por ti. Y el equipo pastoral y el equipo de liderazgo, si pueden mirar las manos levantadas, si pueden ir a orar por cada uno de ellos, yo les agradezco. Levanten su mano si quieren que vayan y oren por ustedes, supuesto. Si estás pasando por alguna dificultad, alguna situación y no ves más opciones, e incluso te has sentido hasta desesperado, que ya no sabes cómo más, y le has clamado al Señor diciéndole: Padre, es que yo no veo para dónde más. Yo necesito que tú intervengas y hagas algo en mi vida, porque si no me voy a morir, Señor. Levanten su mano de nuevo los que no han ido, por los que no han orado, para poderlos ver y orar por ustedes. Y Padre, te pido, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, que abraces, Señor, la situación de cada uno, y que puedas dar respuesta, la respuesta que han estado esperando, Señor. Y siento esto específicamente para las esposas que perdieron a su marido que se fue de casa. Abraza, Señor, a estas mujeres. Dales consuelo, esperanza, y muéstrales tu amor, Señor, que no las has abandonado ni un solo segundo, porque tú tienes cuidado, Señor, de ellas. Te pido, Padre Santo, que bendiga, Señor, las madres y los padres que han sufrido por años la inclemencia de sus hijos, por su rebeldía, porque no escuchan, porque se abandonaron a los placeres del mundo y ya no saben qué hacer. Te pido, Padre Santo, que tomes a aquellos padres, Señor, que están desesperados porque no han podido levantar recursos para su familia, que están desesperados, que no han encontrado trabajo y que todos los días se levantan con la esperanza de que algo extraordinario ocurra, pero aún no ha sucedido. Toma su corazón, Padre, y hazles saber que tú eres su Padre, que tú eres su proveedor y que no los has dejado ni un solo momento. Oro por aquellos que vienen sufriendo enfermedades por años y que ni siquiera los médicos han sabido qué es. También abrázalos, Padre, y muéstrales que tú eres el Dios de la sanidad. Eleva su fe para creer que una palabra tuya bastará para sanarlos. Oro por los que están desesperados porque no encuentran el propósito de su vida y no saben cuál paso dar y qué sigue. Señor, muéstrales, Padre Santo, y que tu Espíritu Santo revele a su corazón, porque tú eres el único que da dirección segura. Gracias, Señor. Y siento orar por aquellas personas que están en este momento en un estado emocional deplorable. Están desesperados, sus emociones están por el piso. Por alguna razón están desesperados. Padre, toma su corazón también, abrázalos y hazles saber que tú eres su Dios, que estás al cuidado de ellos, Señor. Gracias por tener cuidado de cada uno de tus hijos. Gracias por tener cuidado de aquellos, Señor, que no han visto opciones. Tú nos levantas, Dios. Adoremos al Señor un momento y digámosle: Padre, mi única opción eres tú, Señor. Mi primera y única opción eres tú. Tú no eres mi última opción. A ti voy primero. Contigo oro. Contigo tengo intimidad. En ti confío. Yo sé que vas a responder. Yo sé que vas a responder. Gracias. Yo no merezco. Gracias, Señor, porque tu amor me levanta. Y es tu amor que yo no merezco. Y es tu amor el que al fin me levantará. Me levantará. Tú me levantas. Y es tu amor que yo
así como levantaste a Jairo y a la mujer que sangraba, Señor, y les diste propósito, Padre Santo, así mismo oro en esta mañana porque levantes y destruyas todo lo que está atando y dañando a estas personas, a estos tus hijos, Señor. Que tu autoridad venga sobre cada situación, Señor. Dales esperanza, fuerza, Señor, y propósito, y que nada, Señor, venga con autoridad para dañar la vida de estos hijos tuyos, de estas personas. Ni la enfermedad, ni la tristeza, ni la ansiedad, ni la depresión, pero que venga sobre ellos, Señor, tu paz, tu esperanza, Señor, tus ganas, Señor, tu entereza, Señor, quitando el dolor, quitando la desesperanza, poniendo lo bueno, lo puro y lo santo en ellos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús se rompe toda tristeza profunda. Se rompe toda tristeza profunda. Y ahora recibes la paz, el gozo, la certeza, la seguridad que Cristo quiere darte. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Eres tan bueno, Señor. Ahora sé qué hacer, Señor, cuando no veo opciones. Ahora sé qué hacer. Gracias.